emocional cognitiva conductual con abordaje adolescente juvenil. Bueno, este tiene más títulos que cualquier político de acá del Ecuador. Es cantante. Hoy para mí es un placer presentar al profesor de esta clase, un gran amigo, un profesional de lujo. Él es Daniel Carrillo. Dani, si estás ahí, si estás entre nosotros, manifiéstate. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Wow, esa presentación. Me sentí en concierto. Déjame ver si se prende la cámara, se puede ver. ¿Sí me ven? ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? ¿Te escuchamos bien? Sí, muy bien. Hola, Danielito. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias, Pablito. Gracias, Nelson. Qué bueno verlos por ahí, unas caritas conocidas. Qué chévere empezar. Gracias por la invitación. Me encanta trabajar con jóvenes. He tenido mucha experiencia. Me gusta acompañarlos. No me gusta aconsejar. Así que de eso vamos a hablar un montón hoy. Y sobre todo quiero aprovechar el tiempo. Vieron que el tiempo pasa rapidísimo y quiero empezar con mucho ánimo. Sé que se están uniendo algunas personas, espero no lleguen tan tarde porque desde el inicio vamos a empezar. Y me encantaría pues saber el nombre de toditos, pero no puedo, son un montón. Pero como Pablo ya me presentó, está de más decir, soy Daniel Carrillo, soy coach sistémico y es lo único que me interesa que sepan, nada más. Lo demás es lo que les voy a entregar. Siempre me gusta dar en mis clases en base a 3 elementos importantes, 3 ejes, que son la comprensibilidad, la manejabilidad y la significatividad. Es entender desde dónde vienen las situaciones, es la conceptualización, luego la manejabilidad es cómo hacerlo, porque siempre nos dicen háganlo, pero nunca nos dicen cómo hacerlo y qué herramientas tenemos para hacerlo. Y la significatividad es encontrarle el sentido del para qué lo estoy haciendo. Ojo que no digo el por qué, sino el para qué. Así que hoy vamos a hablar de cómo acompañamos a una persona, no puedo decir adolescentes ni jóvenes, porque cualquier persona puede tener la iniciativa, las ganas, el sueño de poder estudiar algo y realizarse. Me gusta decir que hay 2 decisiones fundamentales en la vida, trascendentales totalmente, y son qué estudiar o qué me va a dar de comer mañana, y la segunda, escoger a la pareja con quien voy a transitar toda mi vida y quién va a gastar todo por lo que he estudiado, ¿no? Entonces, esas son las 2 decisiones importantes a las cuales vamos a acompañar a la persona. Y tenemos una herramienta importante en el coaching y es las preguntas poderosas. Nosotros necesitamos aprender a acompañar a una persona desde la información, desde la comprensibilidad, es decir, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus sueños? Pero nos damos cuenta que ni siquiera a veces ellos lo saben y están en una atmósfera de desahucio, de perdidos, en donde hay muchas preguntas y no hay respuestas en ellos mismos. Y esos silencios pues hacen ruidos más adelante. Así que hoy vamos a hablar de cómo acompañamos a una persona cuando quiere elegir su carrera o su vocación. Perfecto. Si están claros, dedito arriba. ¿Me permiten compartir la pantalla, Nelson? Si estás por ahí, la voy a compartir y me cuentan si se ve. ¿Se puede ver? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Gracias. Por alguna manera no. Déjame ver si. Ahí sí. Listo. Si hay algún inconveniente, por favor me avisan y yo voy a ir solventando las preguntas. Bien, una de las primeras preguntas que se hacen las personas, o los jóvenes, o los adolescentes, es, ¿qué voy a hacer de mi vida mañana? ¿Qué voy a estudiar? Porque la presión social es bien fuerte, ¿no? La pregunta es, ¿y qué vas a hacer de grande? Siempre nos hacemos esa pregunta, ¿qué vas a hacer de grande? ¿Qué te va a dar de comer el día de mañana? Y ahí es cuando nosotros entramos a un estado de indecisión, a un estado de duda, porque primero sentimos la presión de la sociedad y vienen muchas presiones a los lados, ¿no?
viene presiones, es que mi papá tiene el negocio y quiere que me haga cargo, es que mi papá o mi tío es abogado y quiere que sea abogado. Quiero contarles algo para iniciar y es parte de mi testimonio o mi ejemplo. Y es que hace algunos años, por eso Pablo lo leyó muy bien, yo soy prostodoncista dental. ¿Qué rayos es eso? Técnico dental. Yo hago las prótesis. Bueno, hacía y aprendí a hacerlas en la universidad. Hace muchos años, desde más o menos yo estaba en un tercer curso, antes del primero de bachillerato, mi papá siempre me decía, mira, tu tío, que es el hermano de él, tu tío tiene es odontólogo, tiene el consultorio, tiene los pacientes, pues ya tienes todo listo, solo tienes que graduarte de odontólogo y ya está. Y yo veía que la emoción en él le invadía cada vez que hablaba de este tema. Y como era yo soy un hijo varón, me decía, qué orgullo, imagínate que puedas curarle los dientes a toda la gente. Yo decía, qué bueno, la emoción de él me transmitió, pero no pensaba que estaba sembrando algo en mí, que era un sueño más de él, no mío. Así que bueno, terminé sexto curso y ya tenía prácticamente decidida mi carrera. Me fui a estudiar odontología, estudié 3 años la carrera de odontología y definitivamente dije, no puedo con esto. Me retiré. Claro, en la central se paga matrícula, se paga inscripción y todo el asunto. No sabía cómo decirle a mi papá. Dije, papá, no es lo mío. Ok, entonces veamos otra opción. ¿Qué te parece si es que estudias algo relacionado a la carrera? No soy algo habilidoso con las manos. Dije, voy a estudiar tecnología dental. Y mi papá dice, perfecto, listo, porque igual vas a seguir a la par con tu tío y vas a tener a los pacientes igual. Y dije, ok. Entonces seguía tratando de cumplir o llenando las expectativas que tenía. Así que terminé, creo que era el segundo semestre, porque eran 2 años nada más, el segundo semestre y comencé a tenerle un coraje a la carrera. Y dije, esto no es lo mío. Trabajaba y estudiaba. Así que era tanta el afán de mi papá en esto, que mi tío fue presidente del Colegio de Odontólogos de acá de Quito, y me dijo, mira, trabaja con tu tío. Me metió a trabajar a mí. Ahí yo veía odontología, comía odontología, o sea, era mi mundo, era un mundo que era el sueño de mi papá. Él es abogado. Entonces, a la final llegó el tercer semestre, llegó el cuarto, y yo ya no quería saber nada. Me casé, y una de las promesas que le hice a mi papá, le dije, mira, yo necesito entender qué es lo que quiero en mi vida. Ya me casé, tengo una hija y necesito formular mi propósito de vida. Me dijo, sí, hijito, sí, no hay problema, pero termina tu carrera. Él estaba todavía con la esperanza de que yo tenga pacientes y que me haga cargo del consultorio de mi tío. Yo voy a aterrizar con la historia, pero es importante que lo sepas por el contexto que se viene. Así que bueno, terminé y por una promesa que le hice a él, yo terminé la tesis, él estuvo ahí presente, muy orgulloso como papá. El rato que me dieron el certificado y todo, el diploma, le dije, toma, esto es tuyo, esto no es mío. Ahora voy a estudiar lo que yo quiera. Y en realidad, ¿cómo empezó todo esto de la búsqueda de mi propósito de vida? Mi propósito de vida me ayudó a hacerlo una coach de República Dominicana, me acompañó a realizar este propósito de vida. Hicimos una especie de estructura, formulación desde mi cultura, desde mi pasado, que ya les voy a enseñar cómo hacerlo, desde mi pasado, entendiendo cómo conecto mis valores con mi propósito de vida. Y lo interesante de esto es que siempre me gustó que la gente sonría. Y aparte de la presión que mi papá generaba en mí, me gustaba que la gente sonríe. Entonces rápido conecté y dije, sí, pues si quiero ver a la gente sonreír, entonces quiero ver choclos siempre, eso tiene que ser odontología. Así que conecté todo eso. Y fíjense en cómo es el cerebro de poderoso, que a la final pasó el tema yo creo que lo vieron con Emil, la neocorteza o la parte frontal, no sé si lo vieron, sigan, sí, hagan el dedito arriba, el entendimiento, el plan, qué chévere que lo hayan visto, pero me olvidé del cerebro límbico, de las emociones, de los valores, del para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y mi pregunta fue, ¿para qué estás estudiando odontología o tecnología dental? Y fue para contentar a mi papá.
y no contentarme a mí mismo. Eso hizo que se quemara todos mis recursos. A la final quería hacer algo por él y no por mí. Así que es por eso que me encantó estudiar, me metí mucho al tema de coaching vocacional, porque no quiero que pasen lo mismo. Yo sé que todo es un aprendizaje, no es una pérdida de tiempo, pero sí nos desviamos del propósito. No podemos a una persona, un joven, un adolescente que quiere estudiar algo, que sueñe en algo, decirle, mira, tú estudia esto, ya tengo todo listo, y aconsejarle algo que ni siquiera no tiene ni idea, no comparte valores, no es su cultura, no son los recursos, no tiene nada que ver con lo que sé. Entonces, por eso me gustó esta metodología, la estudié muy a fondo y me gustó el simple hecho de acompañar a una persona con sus valores a generar este proyecto de vida, este propósito de vida desde sus valores. Así que esta es la columna vertebral de todo esto. Hasta ahí. Ha sido una historia, es parte de mi vida. Yo no sé si les ha pasado, pero cuando implementas un ejercicio, una dinámica, un ejemplo desde una historia de tu vida, cobra mucho sentido. ¿Ok? Así que vamos a ir más adelante. Vamos a entender primero qué es el coaching vocacional. Es un acompañamiento en la elección de la carrera. Pero mira, la vocación hace referencia a la inclinación, déjame ver por acá, o deseo de una persona por una determinada actividad. No habla de una profesión. En latín es vocatio, es igual a acción de llamar o es el llamado. Así se lo traduce también a la vocación. Y es interesante porque todo el mundo piensa que la vocación es profesión, que de una hay que hacer la profesión, pero hay hobbies, ¿sí? Que no se vuelven profesión y son parte del ser humano. No significa que tenga que volverlo profesión. Hay muchos que dicen, oye, pero si eres bueno para esto, cóbralo. Pero cuando lo haces por pasión, y ya les voy a decir cuál es mi tip al final de todo esto, porque quiero contarles cuál es mi propósito de vida al final, para que entendamos un poquito de qué se trata. Entonces, el coaching vocacional es un acompañamiento en la elección de carrera. Pero vamos a entender qué no es el coaching vocacional, ¿sí? El coaching vocacional no es una sugerencia, no es un consejo, definitivamente no es una terapia y no es una exigencia. ¿Ok? Tengámoslo claro, porque a veces tenemos en la cabeza, perdón, que la vocación tenemos que meterla en la cabeza de las personas que quieren estudiar algo y que tienen que hacer profesión. Y no es así. Simplemente es descubrir una infinidad de talentos que tiene el ser humano, potenciarlos y de eso alinear con una carrera profesional. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Ahora, ¿cuál es el primer paso para acompañar? El acompañamiento, pero antes de eso, ¿sí? En la conceptualización, en el saber qué hacer, tenemos que identificar primerito algo que es muy importante y quisiera que lo anoten o si ya lo vieron muy bien, es el approach o es el acercamiento, la sintonía o el rapport que tenemos con la persona. Mira, cuando tú te pones a conversar con un chico que quiere estudiar, con un joven o un adolescente, jamás te va a decir de buenas de primeras, sí, quiero estudiar esto. Es muy difícil. Tienes que crear una sintonía con el muchacho. Tienes que crear una sintonía, una especie de contacto y de relación que sea de doble vía. Porque si tú vas, imagínate tú, ¿no? Yo estoy contándote y te digo, mira, ¿qué te parece si estudias Derecho? Derecho es buenísimo, Economía está siendo buenísimo, es una oferta laboral buenaza. En el tema público también puedes estudiar la ingeniería y se va a sentir tan abordado que va a decir, no quiero saber nada de eso. Y ahí es cuando yo le llamo el quemarse la relación. Entonces, lo importante es callarte, yo digo siempre, cierra la boca, pregunta y escucha más, porque la información te la tiene que dar la otra persona. Entonces, tú tienes que llenarle de preguntas y saber qué preguntar y cómo preguntar y sobre todo cuándo hacer esa pregunta precisa para obtener información. De eso se trata la comprensibilidad. Necesito entender cuál es tu cultura, cuáles son tus creencias, cuáles son tus valores. Esa es la primera fase que les quiero enseñar ahora.
el autoconocimiento. Tú no decides algo si es que no te conoces, si es que no sabes cuáles son tus valores, tus intereses, tus fortalezas, tus miedos, tus recursos, tus necesidades, tu cultura, tu sistema social. Eso es súper importante. Y mira, hay varios tests. Al final, yo te voy a obsequiar un test que lo puedes realizar, obviamente con su tabulación, para que tengas al menos el 70% de lo que puedes usar como herramienta para acompañar a la persona que quiere elegir una carrera. Ahora, yo sé que tendrás muchas preguntas en esto, pero ¿cómo le pregunto? ¿Qué hacer para encontrar valores? ¿Qué hacer para encontrar los intereses si es que no tengo el test? Hay muchas preguntas básicas en esto. Y aquí te he enumerado algunas. Por ejemplo, si tú le preguntas a un chico, mira, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Cómo te gustaría verte en un futuro? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué no estarías dispuesto a realizar? ¿Qué no toleras? Muchas veces me ha tocado ver a chicos hacer coaching vocacional, coachee, se llama coachee a la persona, al cliente en este caso. Nosotros no tenemos pacientes, tenemos clientes en el coaching. Y nosotros hacemos este acompañamiento desde las preguntas para sacar información. Y yo les digo, bueno, ¿quieres estudiar medicina? Sí, me encanta estudiar medicina, me encanta servir a las personas, pero odio la sangre. Cuando yo veo la sangre, me desmayo. Entonces, ¿te imaginas? No hay coherencia entre lo que quieres, ¿sí? Ojo, que no digo que está prohibido, que es imposible. Simplemente se puede generar una especie de entrenamiento para que tú puedas tolerar lo que vas a ver durante toda tu carrera. ¿Con qué recursos cuentas? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y mira, aquí me gusta mucho conversar con los chicos y les digo, mira, ¿qué pasaría si el día de mañana necesitan algo, la sociedad? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Qué estarías dispuesto a aprender? ¿Y cómo servirías tú a tu familia? Que es la primera fase o el primer equipo que yo formo siempre. ¿Cómo tú sirves a las personas que están cerca de ti? ¿Qué desarrollas? ¿Ok? Más adelante les doy una herramienta que es de las 4 L's de Covey, que son súper buenas. Así que el acompañamiento primerito, en la primera fase, es de autoconocimiento. ¿Cuánto te conoces? ¿Cuáles son tus miedos? Eso es importantísimo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Y yo juego mucho con las preguntas. Y a veces es un poco loco lo que yo les pregunto, porque no lo hago tan técnico, sino que lo hago más dinámico. Y les digo, ok, ¿y qué música te gustaría escuchar cuando estés estudiando? ¿Y dónde sí te gustaría dar clases? ¿O dónde sí te gustaría escuchar música? ¿O cómo te gustaría vestirte? ¿O cómo te gustaría uniforme o no te gustaría uniforme? Entonces, hago un montón de preguntas porque necesito usar la comprensibilidad. Así que esto es muy claro. No los veo a todos, pero si tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor, me la hacen saber. Solo activan su micrófono y me dicen, Dani, tengo una pregunta hasta ahí. Si no, seguimos. ¿Seguimos? Perfecto. Ok, gracias. Si no, abren su micrófono, no tengo problema. Las preguntas se hacen en ese momento, que si no ya nos olvidamos. Entonces, primera fase, autoconocimiento. ¿Cuánto te conoces? El acompañamiento se realiza desde la comprensibilidad. ¿Ok? La fase número 2 es clave también, y aquí es donde nos ponemos a soñar. ¿Cuál es lo ideal versus a lo real? Al principio me gusta jugar mucho. En lo ideal, yo hago 2 cuadros y les digo, ok, ¿cuáles son los elementos deseados o anhelados de tu carrera y profesión? ¿Qué te gustaría que tenga tu carrera? Que sea fuera de las oficinas, que tenga laboratorios, que no lleve uniforme. Alguien me dijo, hace unos años me dijo, que no haya física, porque odio la física. Listo, ponlo ahí. Y yo le digo, crea tu propia carrera. Que tenga que te den música, que te den un mandil, que no te den uniformes, que sea en un campo abierto, que tengas un instrumento al lado, que viajes mucho, que tengas muchos idiomas. Entonces, conocer muchas culturas, ¿qué te gustaría? Y comienzan a soñar, porque en base a eso empezamos, ¿no?
Tú le preguntas a un chiquito y le dices, ¿qué quieres ser de grande? Antes decíamos todos ser astronauta o ser doctor. Y se ha perdido mucho las carreras, ahora las carreras de ingeniería, las carreras de derecho, las carreras médicas. Ahora, los jóvenes de ahora, y podrán corroborar Pablo y Nelson, los jóvenes y adolescentes ahora están optando por tener varias carreras y carreras cortas. Están teniendo una ingeniería, ya no ingeniería, sino puras tecnologías, licenciaturas, pero todo al mismo tiempo. Y eso hace que se genere, se ocupe más del tiempo. Entonces eso es importante también. Yo les digo a mis coaches, les digo, mira, no te quedes con una sola carrera, estudia varias, porque de esas una, vas a tener varias opciones, pero de esas una al menos va a ser provechosa. Y les digo siempre, hazlo bien, comienza con un hobby, con un talento, desarróllalo, y si puedes conectarlo con una carrera, mucho mejor. Entonces luego me paso a lo real, y dentro de lo real tengo carreras conocidas que comparten los elementos ideales. Es decir, si tú escogiste el viaje, ok, ¿qué carreras has escuchado que tengas que viajar? Ah, tripulante de vuelo, hotelería y turismo, que tenga laboratorios, listo. ¿Qué carrera tiene esos laboratorios? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es un poquito aterrizar y hacerlo más, tocar el piso, tocar tierra de las carreras que sí hay. Ahora, hay una oferta de carreras un montón, son 1.000.000 de carreras que hay ahora. Y no todas van a alinearse a lo que uno quiere. Entonces ahí es cuando yo comienzo a tener otra herramienta que es la semaforización, que es el rojo, verde y amarillo. Y el rojo es lo que definitivamente no me gustaría estudiar. El amarillo es lo que sí se puede negociar. Y el verde definitivamente eso quiero ser. Y ahí lo voy aterrizando a la realidad. ¿Sí? Ahí les voy diciendo, ok, sí hay esa carrera, busquemos más opciones, sí podemos concretar esta cita para conversar o hacer entrevistas con las personas o los profesionales que ya siguieron, ¿sí? En lo ideal hay que procurar conectar con un valor. Si tú le preguntas hace algunos años, y pues tú a hacer esta dinámica, si tienes un chico o una persona que quisiera estudiar algo, yo le decía, oye, ¿por qué quieres estudiar medicina? ¿Por qué te levantas a las 3, 4 de la mañana a estudiar? Y aparte tienes que viajar un montón para tu universidad y tienes que estar temprano. ¿Por qué? ¿Por qué te esfuerzas tanto? Y me decía, porque quiero ser doctor. Ah, perfecto. ¿Y eso qué te genera? Y me decía, no, yo quiero ser un doctor porque quiero tener una casa enorme, quiero tener varios perritos porque me encantan los perritos, quiero coger perritos de la calle, me decía, me acuerdo tanto. Y me gustaría también ser reconocido. Ok, perfecto. Entonces, ya estabas hablando, esa persona ya estaba hablando de posiciones. Quiero ser reconocido. Ah, perfecto. Y yo seguía preguntando, ¿no? Yo era como cuchara de helado. Y le seguía sacando cosas. Y le decía, bueno, ¿qué te genera eso? ¿Qué ganas con eso? Y me decía, bueno, yo lo que yo quiero es que la gente me vea y me diga, hola doctor, reconocimiento. Perfecto. A la final de tantas preguntas, y solo hice 2 preguntas, ¿qué suma en ti eso y qué te genera? ¿Ok? ¿Qué ganas con eso? Me dijo al final de todo, me dijo, Dani, creo que lo que yo quiero es servir y sanar. Quiero sanar a las personas. Ah, perfecto. Entonces, ahí sacaste un valor. Me gusta hacer una comparación, no para hacer de menos esta pregunta del por qué versus el para qué. El por qué siempre es un poco como, es una pregunta como juzgatoria. Que te dicen y a un niño, ¿y por qué haces lo que estás haciendo? Ah, porque quiero. ¿Y por qué quieres helado de chocolate? Ah, porque quiero. ¿Y por qué estudiaste esto? Ah, porque sí. Es una pregunta que da respuestas cortas. Pero cuando tú preguntas el para qué, es una pregunta para propósitos y para valores. ¿Para qué estudias lo que estás estudiando? Entonces, eso consigue sacarte a un propósito. Pueden realizar este ejemplo y este ejercicio, a mí me encanta hacerlo, y no preguntar el por qué, sino el para qué. El por qué cuestiona un poco, ¿no? El para qué da un propósito. Y si tú sigues preguntando para qué,
¿Y para qué? Como los niños pequeños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero tú preguntas ¿para qué? Dices ¿para qué? ¿Y qué te genera esto? ¿Y qué suma en tu vida? ¿Y qué vas a ganar? Va a llegar un punto en que vamos a llegar al valor central de esa persona, al valor fundamental. Y muchos van a decir ser feliz, el bienestar, la paz, la tranquilidad. Porque sabemos que el reconocimiento está muy a la punta del iceberg. Eso es como para aparentar. Pero cuando nos damos cuenta que vamos más abajo, más profundo, llegamos al valor. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero salvarle la vida a la gente. ¿Apagamos el valor? Yo puedo sanar de muchas maneras a una persona. Puedo servir de muchas maneras a una persona. Puedo sanarlo, puedo servirlo, puedo construir. Entonces, lo más importante aquí, ojo que no estoy haciendo de menos a la profesión, pero lo más importante es el valor. Entonces, ahí hago otro ejemplo. Encontrar el para qué, que ya voy a ir a la significatividad, que eso es al final. Pero encontrar el para qué es importante. Uy, se me asomó un gatito ahí. Ah, sí, mi gato. Se asomó. Está pendiente también de la clase. Es que le vea a Canela a Pablo, por eso es que está. Ok. Bueno, sigo. Entonces, les decía que es importantísimo acompañar al chico o a la persona a escoger desde el valor. Si ustedes identifican el valor de la persona o el valor del chico, van a encontrar mucho. Siquiera tienen un 80-85% ganado. ¿Por qué? Porque los valores conectan al propósito de vida. Los valores le dan el para qué, le dan la significatividad a lo que quieren estudiar. Entonces, por eso acá les he puesto que como ejemplo en lo real, tratar de construir similitudes desde las conexiones. Conecta tu valor. ¿Ok? ¿Les hace sentido todo esto? ¿Sí? Dedito arriba, si les hace sentido. Al que no le haga sentido, por favor, dedito abajo. Cualquier pregunta, hasta ahí. Me gusta seguir un poco de pausas. Perfecto, gracias. Seguimos. Danielito, yo tengo una pregunta. Claro, por favor. ¿Me podrías ampliar un poquito el punto de tratar de construir similitudes desde las conexiones? Me quedó bien claro la parte del ideal, conectar con un valor, y me encantó que dices que los valores conectan con el propósito de vida, ¿no? Pero no le tengo muy claro acá en lo real, tratar de construir similitudes desde las conexiones. Esta Correcto. partecita, por favor. Claro que sí, encantado. Yo le puse en la parte real, ¿no es cierto? En el cuadrante de la realidad, le puse tratar de construir similitudes desde las conexiones. Las conexiones yo hablo desde el ejemplo de los elementos de la profesión con la profesión real. Es decir, en lo ideal comienzo a soñar y comienzo a tener elementos como me gustaría vestirme de blanco. Listo, ¿cuál es la conexión a lo real? Un laboratorio, un ingeniero químico, un doctor. Entonces, trato de construir similitudes desde las conexiones. ¿Para qué? Para empezar a aterrizarlo, para que no se vuelva un sueño, para que no diga, uy, ahora, ¿cómo encuentro algo en donde tenga que viajar, en donde tenga que ponerme un mandil, en donde no me gusta trabajar en un laboratorio? Entonces, trato de aterrizarlo y decir, ok, está bien que sueñes, pero vamos a lo real. Y trato de construir similitudes desde esas conexiones. ¿Ok? Sí está claro eso, ¿no es cierto? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? A mí me encantan las preguntas, así que seguimos. Listo. Ahora, más allá, a mí me encantaría abrir un poco más o expandir el tema de los valores. Sé que por tiempo no puedo, pero los valores es la columna vertebral del ser humano. Es el para qué de las cosas, que ya lo voy a hablar un poquito más a profundidad desde la significatividad. Pero como les decía, las conexiones se crean desde esos valores. Entonces, en el conocimiento, en la fase 1, desde el autoconocimiento, tienen que estar de por sí los valores.
valores negociables, valores no negociables. Ojo, hay muchos que dicen, es que se han perdido los valores. Los valores no se han perdido, se perdió el propósito, porque el valor del respeto está, pero no sabemos dónde lo ponemos, dónde lo ubicamos. Necesitamos un vehículo, y ese vehículo es mi carrera, mi relación, mi área personal, todo lo que está alrededor mío. Ahí es donde yo coloco el valor. Así que tiene mucho sentido que el valor esté de por sí como elemento principal en nuestra elección de carrera y nuestro propósito de vida. Mucho más de voy a llegar a hacer esto o quiero llegar a hacer esto, está para qué lo voy a hacer. ¿Qué voy a usar como recurso? Y el recurso, obviamente, es parte de los valores. ¿Ok? Entonces, aquí vamos un poco más a la visualización. El tiempo vuela, por eso estoy un poco volando. La visualización es importante, es llevarlo ya al lugar donde está. Y a mí me gusta empezar con una línea de vida, que no sé si alguien lo ha hecho, pero me gusta hacer una ejemplificación, una dinámica de línea de vida desde el final hasta el inicio. Algunos hacen, ok, ¿qué vas a empezar a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? A mí me gusta empezar desde el final, desde el logro. ¿Sí? Por ejemplo, dices, sí, ok, ya escogí esto, me encantaría estudiar esto, ¿listo? ¿Cómo lo vas a celebrar cuando ya tengas el logro? ¿Con quién vas a estar? ¿Vas a hacer una fiesta? ¿A quién vas a invitar? Entonces, ¿por qué? Porque a veces nosotros, bueno, la mayoría de los seres humanos estamos acostumbrados a que nos gusta la fiestita, nos gusta el reconocimiento, nos gusta celebrar el logro. Y les enseñamos desde el logro, ¿okay? Estamos celebrando la situación y luego venimos, pero antes de eso, ¿qué estuviste haciendo? Quizás defendiendo la tesis. Antes de eso, ¿qué estuviste haciendo? Y antes de eso, ¿qué estuviste haciendo? Y dentro de estos pasos o estas acciones en el proceso de desarrollo, lo que hago yo es conectar una emoción. ¿Y cómo crees que te vas a sentir en ese momento? No sé, quizás un poco nervioso porque estoy ya haciendo mi tesis y estoy preocupado. Ok, listo. ¿Y qué emoción está pasando sobre ti? ¿Qué valor está generando eso? Bueno, el valor pues, de la constancia, de la disciplina, de la responsabilidad, de la comunicación. Perfecto. ¿Y con quién estás haciendo esa acción? Lo estoy haciendo con mi compañera, o lo estoy haciendo con mi papá, o lo estoy haciendo con mi representante, o con mi tutor. Entonces, yo lo transporto a esa visualización, que es importantísimo que lo tengan claro, porque comenzamos a llegar hasta allá. ¿No les ha pasado que a veces cuando visualizan y dicen, mira, yo ya me veo en ese lugar, yo ya me veo puesto el uniforme que voy a tener, yo ya me veo estando en ese lugar, se hacen las cosas más rápido, como que se moviliza más rápido el asunto, no sé si les ha pasado. Y dentro de la visualización, generamos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Se alinea con mis metas personales a mediano y largo plazo? ¿Me permitirá mostrar lo mejor de mí? ¿Me motiva, me interesa y sueño con ello? ¿Cuento con los recursos necesarios, económico, apoyo familiar, etcétera? ¿Me imagino haciendo esto por muchos años y confío que me hará feliz? Entonces, no son preguntas de cuestionamiento, sino son preguntas de posicionamiento. Me estoy ya proyectando en ese lugar. Me estoy proyectando a mis recursos. Y ojo, ¿no? Siempre va a haber limitaciones que pone la sociedad, nuestra propia mente, en decir, a mí me parece, hay muchos padres que nos dicen, tú estudiar eso, pero si no eres bueno para eso. Y a veces empieza desde nuestra propia casa. No sé si les ha pasado, yo he tenido muchos casos, pero no eres bueno para esto, no eres bueno para los números. ¿Para qué te vas a poner a estudiar ingeniería? Y comienzan a cortarnos los sueños, comienzan a cortarnos estos anhelos que nosotros estamos empezando a construir. Pero si ahorita ya no se puede viajar allá, ¿para qué vas a estudiar allá tan lejos? Y comienzan a cortarnos del mapa y a volverlo territorio y a volverlo una ciudad pequeñita. Cuando empezamos soñando en mucho, ¿no? Como les decía a un inicio, nos preguntaban
de pequeños y nos decían, ¿qué quieres estudiar? Ah, me encantaría estudiar médico. Ok, qué bonito, pero cuando ya estamos en el colegio, ¿qué quieres estudiar? Médico. No sé si médico, verás que son bastantes años. Verás que no es bien pagado aquí en el Ecuador. O quiero ser músico, eso no es profesión, eso no es carrera. Quiero ser pintor, el mejor pintor del Ecuador. No, hijito, eso ni te metas, ¿ves? ¿Por qué no págame? Y comienzan a cortarnos ya los sueños. Y nos duele porque a veces es de la misma casa, como les decía. Nuestros mismos padres, familias nos dicen que no podemos. Y tenemos que luchar contra eso. Y cuando no tenemos nuestro valor bien plantado, bien identificado y nuestro propósito bien escrito, entonces ahí comenzamos a temblar las piernas. Y ahí decimos, bueno, pues ¿qué será de estudiar? Pues dígame usted, pues, pa, ¿qué es lo que está en boga ahorita? No, hijito, ahorita métete nomás a trabajar, ya saliste del colegio, métete a trabajar en una empresa pública, en un ministerio y verás que haces carrera ahí. Yo no sé si lo han escuchado, lo he escuchado mucho yo. Yo tengo una palanca por ahí, una palanquita, que te mete al ministerio y de ahí no sales nunca, sacas nombramiento, papito, ahí te quedas toda la vida. Y ha sucedido. Y después de 20, 30 años ya metido ahí, con la columna hecho pedazos, te dices, ¿y ahora cuál era mi sueño? Y quieres empezar a hacer un sueño y a vivir tu propia vida. Y ahí es donde vienen los conflictos. ¿Te hace sentido lo que te digo? Dedito arriba si te hace sentido. Si lo has escuchado, córtalo de raíz. ¿Ok? Y aquí es importante conocer la oferta laboral. Y aquí viene mucho. Una vez que yo ya he acompañado a la persona a escoger más o menos, porque ojo, la decisión es de la persona. Y me ha pasado que a veces tienen opciones que son una locura, de polo a polo. Me gusta la medicina, pero también me gustan las leyes. Me gusta la medicina, pero me gusta también la gastronomía. Y son dos cosas totalmente opuestas. Ni siquiera para decir, bueno, me gusta la medicina, pero por ahí la odontología, por ahí va. Estas charlas yo las daba a la Universidad Católica en pandemia, me acuerdo que era por Zoom, y yo les decía, chicos, y esto sí era para los de sexto año, y les decía, chicos, si ustedes definieron algo, no importa que tengan más opciones, está bien, pero está permitido tener varias opciones, ¿sí? Porque hay papás que dicen, no, es que hijito, tienes que tener una nomás. No, somos seres humanos y necesitamos tener opciones, pero esas opciones tienen que ser reales, tienen que ser de tiempo y tienen que ser conectadas a lo que queremos primerito queremos, y luego a lo que esté dentro de nuestras posibilidades, de nuestros recursos, y luego que estén alineadas a nuestros valores, a nuestro propósito de vida. Entonces, dentro de la oferta laboral, ahí viene un montón de cosas porque hay la interna y la externa. A veces solo nos quedamos con la interna. No, aquí solo hay las 3 universidades buenas del país. ¿Y por qué no abres tu mente y hables tu territorio al mapa entero? Generalmente en lo interno tenemos lo privado, lo público, vemos la remuneración, cuánto está ganando un psicólogo industrial, dependiendo la empresa, ¿ok? Y tengo crecimiento ahí, y tengo reconocimiento, y puedo hacer carrera, ¿a dónde puedo subir más? Todas esas preguntas se generan cuando hay una oferta. Y en la externa es a qué país. Luego hago un plan, ¿no? O sea, la vivienda, el presupuesto, el plan, el trabajo, porque aparte tengo que trabajar, porque aquí es un poco más fácil el tema de estudiar, pero allá de ley tienes que trabajar cuando es por fuera. Y comenzamos a aterrizar a una realidad en donde ya se entrega una responsabilidad a la persona o al chico. Es decir, ok, ahora sí, hazte responsable de lo que estás eligiendo. No quiero pincharte el globo, no quiero coartarte los sueños, pero necesito que seamos más realistas. Como lo pongo aquí abajo, conforme a mis valores, a mis recursos, creencias, cultura y toma de decisión. ¿Por qué les pongo esto? Porque a veces tenemos la carrera lista, tenemos el plan ya diseñado, ya viajamos en 2 meses y a veces mamá nos dice, pero hijito, no quisiera que te vayas. Y se nos cae todito el plan.
No sé si han escuchado eso, les ha pasado. A veces por un comentario de alguien que nos quiere mucho, se puede ser mamá, papá, tío, hermano, y nos dice, no te vayas, no es tan bueno ese país, y nos hace regresar nuestra decisión. Entonces, la decisión que tome primero tiene que ser porque yo quiero, porque yo puedo y porque yo lo lograré. Simple, no hay más. No entran comentarios, son bienvenidas sugerencias, eso es otra cosa, pero los comentarios que no suman es mejor decirles gracias, porque ya tengo plantado. Así que si tú vas a acompañar a alguien, tienes que acompañarlo y sumar a lo que él está decidiendo. Y hacerle ver, obviamente, que eso es importante, ¿no? Mira, yo he escuchado esto, pero es tu decisión. Yo he oído esto de este país, pero es tu decisión. Yo he escuchado esto de esta universidad aquí en Quito, pero es tu decisión. ¿Ok? Siempre, no es que le lanzamos la pelotita, porque está lanzando la pelotita. A la final parece, pero es la responsabilidad de él, porque ¿qué es lo que sucede? Que si algo tú emites un comentario referente a la decisión que está tomando y le dices, mira, yo creo que deberías hacer esto, y no funciona o le va mal, te regresa eso como boomerang. Y te dice, mira, tú me aconsejaste y me dijiste que haga esto y no funcionó. Y pierdes fiabilidad con esa persona. Ya no te cree más, pierdes la confianza. Entonces, por eso es muy delicado y me encanta mi profesión de coach, porque yo no doy consejos, sino que yo le ayudo a la persona a pensar y a generar ideas y a conducirlo a tener otra mirada desde otra perspectiva, saliéndose de su burbuja, para que él pueda verse desde afuera y decir, ¿qué recursos estás viendo? Mira desde otro plano. ¿Qué crees que se te haría difícil? Tú te conoces más que nadie. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, como les decía, a mí me encantan las preguntas. Las preguntas que hace un coach, un acompañante, es, ¿qué estás dispuesto a dejar por tu sueño? Porque a veces hacemos la pregunta al final y decimos, ay, y ahora, ¿y si dejo a mi papá? Pero ¿cómo dejo a mi papá? Si mi papá está un poco delicado de salud, yo no me puedo ir. Lo siento, tendré que esperar un año. ¿Por qué? Es tu decisión. ¿Qué plan deberías construir en base a tus valores? ¿Qué apoyo tienes? Estos son los recursos. Papás, amigos, familia, es parte de los recursos, porque acá dice, ¿con qué recursos cuentas? Tengo mi colegio, ya terminé, tengo cursos realizados, no perdí el tiempo, tengo testimonios, tengo comentarios que me hacen, sugerencias que me hacen, he tenido entrevistas. Yo dentro de mi proceso de coaching que hago con mi coachee, lo que hago en una sesión es, tienes 3 opciones, listo, te invito a 3 profesionales y uno que esté estudiando. Digo, perfecto, pregúntale lo que tú quieras. Y ellos hacen una entrevista y dice, ¿y se acuerda que en esa universidad le dieron química? Y le dieron matemáticas. Y esa universidad tiene parqueadero. Y donde usted trabaja sí se puede crecer. Le dejan estudiar. Entonces hacen todas las preguntas que quieren. Y eso también es importante porque conocer la realidad del profesional te hace también introducirte a lo que, bueno, tener una idea de lo que te estás metiendo, ¿no? Entonces, dentro de eso, si tú tienes un conocido, ojo, que venga a aportar. Porque ha habido casos en donde, no, ni estudies, papito, otro necio en el país de estos, no, ni estudies, ni te metas, porque eso no da plata. Pero ¿por qué usted siguió eso? No, si yo por necio seguí. Entonces no funciona, ¿no es cierto? Debería ser alguien que sume a lo que tú estás decidiendo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Me preocupa que esté muy claro. Perfecto. ¿Quién va a preguntar por ahí? ¿No? Bueno, ok. Seguimos. ¿Nadie preguntó? Bueno. Luego viene la parte del plan. Y esto supongo que lo han de haber escuchado, no sé, pero es las metas o el plan o los objetivos de SMART. Ahora sí nos volvemos más a aterrizar. Ya no soñamos mucho, sino comenzamos a diseñar un plan.
en donde empieza por algo y termina en algo. Y tiene que haber una medición, porque parte del crecimiento es la medición y la evaluación constante. Los planes tienen que ser específicos. ¿Qué quiero estudiar? Quiero estudiar esto. No, no sé si voy a estudiar o leyes o para ser ingeniero civil o ingeniería en seguridad industrial, no sé. Tiene que ser específico. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Preguntas de coaching. ¿Qué quieres conseguir? Todo empieza con qué quieres, qué necesitas, dónde te ves, cuándo empiezas, cómo lo vas a conseguir, cómo me lo haces saber. Que sean medibles totalmente. Para saber si lo estamos alcanzando, debemos medirlos. ¿Y cómo lo medimos? Con una especie de, yo le llamo a esto, tengo yo una herramienta que es una herramienta de procesos, se los voy a pasar más adelante por el chat, y esto es una herramienta de procesos en donde voy midiendo cada proceso, cada gestión, cada desarrollo, como la línea de vida o la línea de tiempo que yo les decía al inicio, que tenga la acción que estoy haciendo, la emoción que está generando, el valor que está conectándose y a la persona que me está acompañando a hacerlo. Eso se va volviendo medible. Alcanzable, totalmente. Y cuando digo alcanzable es, ¿alguien ya lo logró? Porque si alguien ya lo logró, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Entonces sí es alcanzable. ¿Sí? Luego viene, tiene que ser realista. Hay que ser realista en la relación a recursos y medios disponibles. Lo que pasa es que quiero estudiar en la Universidad de Stanford. Ok, Estados Unidos, listo. ¿Tienes visa? No, no tengo visa. Entonces, a ver, vamos a tener que hacer un proceso primero para tener lo otro, ¿no es cierto? Y ahí comienza el orden de medir el desarrollo, la gestión y construir sobre el plan. Y el tiempo, ¿no es cierto? Dentro del SMART-T, el tiempo es importante porque tengo que programar y tengo que poner agenda a lo que estoy haciendo. Muchos han dicho, no, sí voy a seguir de ley, pero si no tienes un empiezo hoy y mañana hago esto y pasado hago esto y lo voy a hacer en este tiempo y lo termino en este tiempo, créeme, no lo vas a conseguir, por más motivado que estés. Y hay una, que no la puse acá, que es por eso le pongo Smart T, porque la última es la E, que utilizamos mucho en coaching y en psicología, y es la ecología. ¿Qué es la ecología? Le suena mucho a ambiente, ¿no es cierto? A verde, a bosque, a parque. La ecología es todo lo que nos rodea. La ecología de la decisión, por ejemplo. Estoy tomando una decisión en donde todo mi entorno se beneficia o se perjudica. Yo les decía que puedo idear un plan en donde sea específico, sí, les hago así el ejemplo, perdón que sea tan fatalista, pero es específico. Quiero $5,000, listo, es medible, sí, lo quiero para en un mes, perfecto, es alcanzable, sí, yo lo puedo tener, es realista, obviamente, es de tiempo, sí, lo voy midiendo, voy haciendo un plan. ¿Cuál sería la meta? ¿Cuál es el objetivo? Voy a robarle a una persona $5,000. Perfecto. Todo se cumple, menos la última, la E, porque no es ecológica, porque estoy perjudicando a alguien más para obtenerlo. Porque mi familia va a sufrir si pasa algún tema con la policía, porque otra persona va a sufrir porque le voy a robar ese dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces puede ser smart, pero la E es la ecología de la decisión. Si mi familia, si no me dan una beca y no tengo recursos, no es ecológico. Si mi mamá tiene que vender su casa, mi papá tiene que vender su casa para estudiar yo, no es ecológico. Definitivamente tengo que buscar otra opción para que pueda conseguir lo que quiero. Y tiene que ser ecológica esa opción, ¿no? Que la puedo pagar yo, que pueda trabajar, pero a la medida es seguir estudiando. ¿Sí?
¿Les hace sentido? Entonces, cuando elaboren un plan, definitivamente pongan la E de ecología. Tiene que ser ecológico, si no, vamos a hacerle mal a alguien. Y generalmente sufren los que están más cerca de nosotros, ¿no? Perfecto, sigamos. Y aquí dice, escoge una persona que acompañe remotamente tu camino. Esto es parte de que aliente tu proceso, que sea confiable, que te recuerde el para qué haces lo que haces. Generalmente son nuestros padres a veces y generalmente es mamá. Entonces, a ver, hijito, ¿tú para qué quisiste hacer esto? ¿Pero para qué? Cuéntame. ¿Qué quieres hacer? Yo te recuerdo. No, tú puedes. Y nos volvemos, esta palabra que no le gusta mucho a Nelson, pero nos volvemos motivadores. Nos volvemos motivadores. Es decir, pero más que motivadores, es poniéndole gasolina a esa fuerza de voluntad. Porque para mí no es la motivación, sino es la fuerza de voluntad. Eso es más fuerte, eso es más profundo. La motivación es un ratito, pero la fuerza de voluntad es constante. Lleva disciplina, que es un valor, lleva responsabilidad, lleva constancia, lleva amor, lleva pasión. Entonces, todo eso recordarle. Mira, hay días en donde no va a querer saber nada de su carrera, de lo que ha estudiado, de cómo va a hacerlo, de que está frustrado, porque no significa que en la primera sesión o en la primera conversación contigo va a sacar ya la carrera. No lo va a hacer. Si lo hace, pues una en un millón, porque necesita visualizar opciones, necesita equivocarse, necesita tener errores para llegar a donde quiere llegar. Pero lo que hacemos nosotros es tratar de mitigar los errores más grandes, es tratar de acompañarlos para por lo menos darle una dirección y decir, tú escogiste eso, no yo. Ah, sí, de verdad, voy a luchar por lo que escogí. Pero tú lo escogiste por algo, ¿recuerdas? No, no recuerdo. Tú lo escogiste para hacer esto y para hacer esto. Ah, cierto. Ok. Entonces no es para tener una casa, sino es para cuando me suceda, Dios no quiera algo a mí, tú puedas hacer ese apoyo y puedas tú resolverme y no buscar ayuda en otro. Entonces, desde ahí viene el tema de la vocación, la elección de carrera y el propósito. Sobre todo el propósito. Conectar con el propósito. ¿Ok? De ahí es muy importante la sostenibilidad del logro. Porque uno dice, listo, estoy muy emocionado, voy a estudiar esto. El primer semestre ya no quiero esto. ¿Cómo nos volvemos sostenibles en el tiempo? Hay que hacer un seguimiento definitivamente. Si tú ya te subes en este barco con esa persona, no te digo que te vuelvas, no te vuelvas una sombra del chico o de la persona, simplemente pregúntale. Yo le pongo preguntas evolutivas del proceso. ¿Cómo sigues? ¿Cómo vas? Cuéntame, ¿cómo está tu agenda para esta semana? ¿Cumpliste ya con lo que te propusiste en el SMART? No, la verdad que, ok, no lo pospongas. Mira, te recuerdo que tienes estos días para hacerlo. Tú mismo te lo propusiste, tú mismo pusiste una fecha. Ah, sí, sí, es verdad. Recuerda cuál es tu meta. Recuerda para qué lo haces. Y es importante estos tiempos one-to-one, porque ahora tenemos la facilidad de hacerlo por el chat y nos reunimos un ratito y en la mañana, oye, ¿recuerdas que hoy tienes tu plan? Ah, sí, cierto. Anótalo en tu agenda. Pero los tiempos one-to-one son importantes, uno a uno, face to face, cara a cara. Es tomarnos un café y no controlar, pero sí preguntar, ¿cómo está tu proceso? Cuéntame, ¿estás desanimado? ¿Estás animado? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué recursos tienes? ¿En qué puedo ayudar? Y es ese acercamiento, ¿no? El rapport y la confianza que no se deben de romper. Y aquí hay una parte que se llama anclas, que a mí me gusta mucho trabajar con anclas, y si no lo han escuchado, nosotros en coaching hablamos y son anclas recordatorias. Es saber es saber para qué lo estoy haciendo y qué me conecta con ese logro. Un ejemplo básico, cuando quieres acordarte de algo, te pones el reloj en la izquierda siempre, ¿no? Los que se ponen el reloj en la izquierda. Pero quieres acordarte de algo y lo cambias a la derecha. Dices, ¿por qué ya me acordé. Tenía que apagar la plancha.
Eso no. Ya me acordé por qué era, ¿cierto? Me cambié el reloj por esto. Ah, cierto. Esas son anclas que te ayudan a recordar tu proceso. Por ejemplo, un ancla linda que alguna vez hizo un chico, se hizo una pulsera, era un coaching mío, se hizo una pulsera y se puso doctor. Otro se hizo una pulsera y se puso ingeniero en sonido, me acuerdo. Entonces, son anclas que te recuerdan todos los días. En el espejo yo les decía, pongan una foto y visualízate, si quieres, de de un mandil, por ejemplo. Me recuerdo lo que quiero ser. O de una guitarra, ya sé lo que quiero ser. O de un pincel, no sé. Y así son como ayudas, ¿no? Como ayudas didácticas de recordarte cuál es tu propósito. Y las preguntas que siempre les darías ahí, que son importantísimas. ¿Alguien ya logró? ¿Alguien ya lo logró? ¿Qué te hace pensar que tú no? Porque se va a desanimar muchas veces. Y ahí es donde tienes que intervenir. ¿Ya lo logró alguien? ¿Qué te hace pensar que tú no? Si tú lo elegiste. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuéntame. ¿Y si lo intentas? A mí me gusta transportar esta palabra, el es que lo escuchamos siempre en los niños y a veces en los adultos. Es que no puede, y es una excusa. Y cambiar el es que por el y sí. Es que yo no traje la tarea, profe. ¿Y si lo hubieras traído? Es que no quiero. ¿Y si pruebas? Entonces, y si lo intentas, te da una opción, te da un recurso más. Y cuando rompes, porque estas son creencias que a veces se rompen, y es que es difícil. Esto está terrible. Ok, ¿es difícil o es imposible? No, sí se puede, pero está difícil. Ah, ok. ¿Y cuántas veces has podido lo difícil? Muchas veces. Ok. ¿Y por qué no lo vas a poder ahora? Sí, es cierto. Y se lo recuerda solo con preguntas. Yo en ningún momento le dije, vamos, tú puedes, ¿no? No necesitas. ¿Es difícil o es imposible? Bueno, ¿y cómo lo vamos a celebrar? ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Qué es lo que más te gusta comer? No sé, me gusta un helado de chocolate. Listo, lo hacemos simple. Cuando tú lo logres, cuando tú hayas terminado esta primera parte, vamos a celebrar juntos, ¿te parece? Y comienzas a conectar con la persona. Siempre palabras afirmativas, pero realistas, sobre todo humanas y empáticas. Ponte en los zapatos de esa persona. Va a haber exceso de futuro si acompañas en este proceso, porque va a haber ansiedad. Este muchacho no hizo lo que tenía que hacer ahora. Pero ahí es donde tienes que ser empático, es decir, algo le sucedió, porque tiene la meta fija, algo pasó. Y lo único que rompe todo eso son las preguntas. ¿Ok? Ya vamos aterrizando. El apoyo es súper importante. Apóyate en alguien, apóyate. Si es que tú no sabes qué pregunta hacer, pues pregunta a alguien que pueda apoyarte. En este caso estaría gustoso en acompañarlos en algún proceso y decir, Dani, ¿qué puedo preguntarle en esto? Porque sé la idea clarísima la que tengo para decirle, pero me encantaría que él mismo encuentre su propia solución. ¿Qué pregunta entraría acá? Listo, hazle esta pregunta. Ok, entonces apóyate. A veces construir preguntas, preguntas sobre todo como las he enseñado acá, es un poco complicado al inicio, pero puedes construir preguntas que sean significativas. ¿Ok? Esa es mi información, ¿sí? He volado. Es construye tu propósito desde los valores. ¿Cuál es mi propósito? Te abro un poco mi corazón. Mi propósito es ser un agente de cambio para mi familia primero, aprendiendo y enseñando herramientas para que me recuerden siempre haciendo lo que me gusta con esta sonrisota. Y yo siempre lo digo, si tú sientes que lo que estás haciendo lo harías gratis, eso es lo que es
esa es tu vocación. Si no tuviera que pagar cuentas, lo haría gratis. Cuando tú te sientas así, en estos zapatos, pues está entendido cuál es tu vocación. ¿Ok? Creo que ha sido todo. ¿Preguntas? Yo, por favor, Danielito, una pregunta. Claro, Isabel, encantado. Sí, quería pedirte un poco de orientación. ¿Qué pasa cuando primero agradecerte porque me sirvió muchísimo, como no te imaginas, esta información, porque estoy en acompañamiento de mi hijo, pero yo quisiera que me des un consejo un poco, porque, o sea, ¿qué pasa cuando el chico quiere una carrera que es por poco imposible, o como decirte estrella de rock o youtuber famoso, futbolista profesional, o sea, cosas que un mínimo porcentaje de la población lo logra? Entonces yo sé que los papás tendemos a arrastrarles a la realidad como nosotros, pero por otro lado no debemos hacer eso, o sea, no sé, dame tu sabiduría. Por supuesto, encantadísimo. Mira, arrástrale al valor. Generalmente, lo que quieren hacer, nada más, como te digo, es la punta del iceberg. Hay algo más abajo. Si tú identificas para qué lo está haciendo, dices, ok, ¿para qué? ¿Qué quieres mostrar? ¿Quieres ser youtuber? Perfecto. ¿Para qué? ¿Qué necesitas mostrar? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas que se dé cuenta la gente? ¿Quieres ser? ¿Qué tipo de youtuber quieres ser? ¿Qué contenido quieres dar? Solo con preguntas. Yo no estoy diciendo, ojo, que le desarmes el sueño, porque al final es un sueño. Y si tiene un sueño bien plantado, por más de que te pongas de cabeza, lo va a cumplir. Créeme, que va a ser como el agua, por donde sea va a salir. Pero conecta con su valor. A ver, hijito, sentémonos. ¿Qué quieres ganar con esto? ¿Qué te suma en tu vida? ¿Cómo aportas a tu familia? ¿Cómo aportas a la sociedad? ¿Qué mensaje quieres dar? Ojo, que no digo que los youtubers sean malos, ¿no? Pero sí hay los que aportan y los que no aportan mucho. Y los que aportan necesitamos que sean los nuestros, los que conocemos. Es decir, necesitamos un mundo donde sea más contenido, donde se haga más contenido, hablando de los youtubers, si quieren hacerlo como profesión, porque esto es temporal. O sea, yo creo que youtubers ha habido desde hace mucho tiempo, pero en diferentes plataformas. Lo que es importante es conectar con el valor, Isabel. Es decir, ok, ¿qué te genera esto? ¿A dónde vamos? Porque más abajo hay un montón de cosas por las cuales él quiere él quiere mostrarse. ¿Por qué no diría llamar la atención? Quiere mostrarse. ¿Qué quieres mostrar? Y ahí es donde me encanta el cuadrante, ya no alcancé a hacerlo, de las 4 L's de COVID, y es ¿qué quiero aprender para enseñar? ¿Qué contenido quiero aprender primero para enseñar? Porque no puedo pararme frente a una pantalla y decir cualquier cosa. No, prepárate para enseñar y que seas de utilidad para alguien. Quiero ser de utilidad para alguien. ¿Ok? ¿Y para qué? ¿Qué te genera? ¿Qué te suma? ¿Qué ganas con eso? Entonces, yo no sé, por favor, tómenlo con pinzas lo que les voy a decir, pero para mí todo se basa en los valores. Y los valores existen. Los valores es lo que hemos sembrado en nuestros hijos, en tu caso igual, en tus hijos, y es lo que van construyendo poco a poco. Nada más necesitan una plataforma. Y la plataforma en boga ahorita son los youtubers, que ni siquiera es un tema de dinero al inicio, es un tema de quiero mostrarme. ¿Qué quieres mostrar? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Hola Dani, sí, yo, perdón, no puedo prender la cámara porque el internet está muy malo acá en mi No te casa, preocupes. pero me da muchísimo gusto volver a escucharte nuevamente. Yo, para mí quedaron mucho más claras las cosas porque ya nos habías dado en el diplomado esto y yo la verdad ahí no le caché, no hice la tarea porque no le había cachado, pero ahorita ya tengo claro. Mi pregunta es,